El tema 4 del curso de Consejería Bíblica es el tema de la consejería bíblica y la iglesia. La consejería bíblica y la iglesia. Cuando hablamos de consejería bíblica es cierto que muchas veces la aplicamos a personas de la calle, personas conocidas que no practican ninguna religión. Sin embargo, hay un problema. Cuando intentas practicar la consejería bíblica con personas no creyentes, ellos no creen en el poder de la palabra, no creen en el problema del pecado, entonces nuestra consejería no va a ser efectiva para quien no cree en eso. Entonces el mejor lugar donde practicamos consejería bíblica es la iglesia, porque en la iglesia sí creemos en el poder y la influencia del pecado y sí creemos en el poder de la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros hablamos de consejería bíblica, la gran pregunta que tenemos que hacernos siempre es ¿quién da consejería bíblica? O la pregunta es, ¿quién puede aconsejar bíblicamente? ¿Quién puede ser un consejero bíblico? Y la respuesta más sencilla, más clara y más cierta es todos. Toda la iglesia debe ser consejera. El problema es que muchas iglesias están centrando la consejería solamente en el liderazgo. Cada vez que alguien tiene un problema es, ve al pastor. Cada vez que alguien está deprimido, ve al pastor. Cada vez que tiene una duda, ve al pastor. Cada vez que alguien está triste, ve al pastor. Cada vez que alguien está afligido, ve al pastor. Y saturamos los hombros de una persona cuando toda la iglesia debe tener la misma palabra en la boca para dar a esa persona. El gran problema de la iglesia moderna de hoy, sobre todo la iglesia latina, es centrar todo en la figura de un pastor. Acaban haciendo de los pastores un semidios, una persona que tiene las soluciones a todos los problemas. Hay iglesias que la autoridad del pastor llega hasta tal punto que no es bíblico, que le piden permiso para todo. Hay iglesias que al pastor le tienen que pedir permiso para visitar otra iglesia, le tienen que pedir permiso para irse de vacaciones, le tienen que pedir permiso para viajar con la familia. Y hay iglesias donde incluso los pastores yo conozco que prohíben a sus miembros visitar otras iglesias, con la excusa de vas a ser confundido, te van a complicar la mente, te van a desviar del camino correcto. Hay iglesias donde los pastores prohíben cosas como visitar otras congregaciones. Hay iglesias donde la autoridad del pastor sobrepasa los límites que Dios nos ha dado. Primera cosa, la autoridad de la iglesia es la palabra de Dios. La autoridad de la iglesia es la palabra de Dios. Pastor, no es bueno consultar. Es bueno consultar, sí, no pedir permiso. No pedir permiso. Yo no recuerdo que le haya dicho a mucha gente no hagas esto. Sí que muchos ya por cortesía o por respeto o por querer escuchar una opinión, sí que preguntan, pastor, me han invitado a tal sitio, ¿es correcto ir? ¿Conviene ir? ¿Me va a edificar? Pero ya no como permiso porque esa persona manda en mi vida, sino considerando que es una persona sabia que puede darme un buen consejo. Yo no tengo autoridad para decidir por ti, pero puedo aconsejarte, pero como cualquier otro amigo, si creo que es correcto o no alguna decisión que vas a tomar. Pero cuando hablamos de consejería bíblica y nos preguntamos quién debe aconsejar o quién puede aconsejar, la respuesta es toda la iglesia. Solamente que las personas que aconsejan deben tener ciertas cualidades. Porque ahora no podéis salir todos y poneros a dar consejos. Porque un consejo dado por una persona inmadura y falta de preparación bíblica puede ser un muy mal consejo. Un muy mal consejo. Todos podemos, pero la realidad es que no todos estamos preparados. La primera cosa que tenemos que entender es que es cierto que la consejería bíblica sí recae más en el liderazgo de la iglesia. Y recae más en el liderazgo de la iglesia, no por una cuestión de autoridad, pero sí muchas veces por una cuestión de capacitación. Porque el liderazgo de la iglesia suele estar capacitado, preparado, entrenado, estudiado y suele tener más práctica, pero no porque mande más. Efesios 4 del 11 al 12 dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los ministerios dados por Cristo a la iglesia para edificar a su cuerpo son para eso, para edificar a su cuerpo. El ministerio no está dado para mandar, está dado para servir y edificar a la iglesia. La palabra original, cuando dice para edificación, la palabra griega es katarizo.
Yo se la deletreo porque si la quieren apuntar. La palabra se escribe K-A-T-A-R-T-I-D-Z-O. Y la palabra esta es la que nosotros traducimos como para edificación. Sin embargo, la palabra catarizo no significa edificar. La palabra catarizo se utiliza para cuando un médico coloca un hueso en el lugar. ¿Saben cuando se le disloca a alguien un hombro y que tiene que ir al médico y ponerlo en su sitio? Eso es lo que los griegos llamarían catarizo, poner algo que está descolocado en su lugar. Y esa es la palabra que se utiliza en ese versículo para decir que los ministerios dados por el Señor son para edificar. En realidad es para catarizo el cuerpo de Cristo, es decir, para poner cada cosa en el cuerpo de Cristo en su lugar. Es decir, para hacer que el cuerpo de Cristo funcione de una manera correcta, para unir a ese cuerpo y para ponerlo a trabajar. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la consejería es que la consejería quiere llevar también a las personas a desarrollarse en la fe. Lucas 6:40 dice: un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. El fin del liderazgo de la iglesia es llevar a las personas a ser también parte de ese liderazgo. El fin de los ministerios de la iglesia, la meta principal de los ministerios de la iglesia es conducir a la iglesia a crecer. Los pastores no tienen que sentirse bien sabiendo que la gente en la iglesia no se desarrolla. Los pastores no deben sentirse bien sabiendo que la gente en la iglesia no aprende y no crece. El fin de un pastor es hacer que la gente llegue a ser como Cristo. Tenga su propio cargo, su propia responsabilidad, su propio conocimiento. El pastor debe sentirse frustrado cuando la iglesia tiene pastor dependencia. El fin del pastor es que la gente se desarrolle. A mí me pone muy contento, por ejemplo, familias nuevas que han llegado a la iglesia. Tenemos el caso de la familia de San Feliu. El hecho de que a lo mejor Johnny me llegara a comentar que ve jóvenes muy preparados y más que adultos. A mí hay hombres adultos que me han llegado a decir: hablamos con los jóvenes de tu congregación y saben más que los hombres de nuestra congregación. ¿Por qué? Porque mi único objetivo en 7 años de ministerio ha sido uno: enseñar y enseñar y enseñar. Yo no creo que los jóvenes tengan que estar entretenidos y aprender Biblia cuando sean hombres. Yo creo que los jóvenes tienen que aprender Biblia para ser hombres de Dios desde su temprana edad, no a partir de los 30 años. Ahí tenemos hombres en las iglesias que dejan el grupo de jóvenes con 30 años, no saben apenas nada de Biblia y quieren ya ser líderes de algo. No, hay que enseñar. Y como dice, el discípulo nunca será mayor que su maestro, pero cuando sea bien enseñado será igual que su maestro. Igual que su maestro. Ese es el deseo de todo ministro. La consejería también se da en la iglesia en general, porque la iglesia es un cuerpo que está unido. Eso lo dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 1:10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos pongáis de acuerdo, que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. La consejería bíblica es trabajo de todos, porque todos estamos unidos, porque todos nos conocemos, porque todos sabemos la vida de los demás. Y entonces permite que la consejería sea práctica, que la consejería sea fácil, porque nos conocemos y estamos unidos y podemos aconsejarnos unos a los otros. Por un lado, tenemos que entender la función pastoral. En primer lugar, la consejería es practicada sobre todo por los líderes de la iglesia, como hemos dicho. Y entre ellos, los que más destacan en el trabajo de consejería bíblica son los pastores. Si nosotros analizamos cuántos casos de consejería tratamos cada semana, son varios. Personas que ya sea por mensaje, por una llamada, por una cita en su casa o por una visita al despacho, cada semana tratamos varios temas que tenemos que trabajar con consejería bíblica. ¿Por qué? Porque es el trabajo pastoral. En muchas iglesias el pastor se limita simplemente a dar los cultos, pero el trabajo de pastor realmente casi lo que menos tiene es la predicación. Y lo que más tiene es el cuidado de la grey. Porque la predicación puede estar en las manos de otro predicador que no sea pastor. Puede haber gente que sea predicador pero no sea un pastor. Y pueden haber pastores que no sean grandes predicadores,
La Biblia no dice que sean grandes predicadores, dicen que sean aptos para enseñar. Es decir, que tengan conocimiento para poder compartirlo con los demás y tengan sí la capacidad de enseñar a otros. Pero hay predicadores muy carismáticos y hay pastores que enseñan, pero no tienen ese carisma en el púlpito. Porque el trabajo pastoral reside en otra cosa sobre todo, que es el cuidar de la grey del Señor. Miren, a mí me gusta este texto, que es Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, versículos del 1 al 6. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así dice el Señor Dios: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Primer aviso que lanza Dios contra los pastores de Israel. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Qué significa? Que buscan en el pueblo sus propias ganancias. ¿Te has dado cuenta de estos pastores modernos que cada vez son más ricos y el pueblo no? Esos pastores que cada vez son más famosos y el pueblo no. Esos pastores que cada vez tienen más cosas materiales, más casas, más coches y el pueblo no. Se pastorean a sí mismos, se apacientan a sí mismos. Han hecho mercadería del pueblo de Dios. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Primera cosa que dice, la pregunta que lanza: ¿no deben los pastores apacentar el rebaño? Coméis la grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis a la oveja engordada, pero no apacentáis al rebaño. Qué fuerte lo que dicen los pastores. ¿Qué dice? Dice que hace tres cosas. Coméis la grosura, ¿qué significa? Lo más gordo se lo comen. ¿Qué más dice que hacen? No solo se comen la grosura, sino que se visten con la lana, les quitan la lana para sacarse sus vestidos. Y no solamente eso, sino que la degollan a la oveja engordada. ¿Qué hacen los pastores modernos? Se alimentan de esas ovejas. Cuando decimos que se visten, ¿qué es? Se aprovechan de lo físico y de lo material de esas ovejas y la engordada, la que no sirve, la degollan. Pero ¿cuál es la pregunta que dice al final? Pero no la apacientan. ¿Pasan tiempo con las ovejas? Sí, porque para comerse la grosura, para vestirse de su lana, pasas tiempo con ellas. Estás entre ellas, pero no las apacientas. Hay mucha gente que lidera y no apacienta. Por eso el problema de hacer cursos de liderazgo en la iglesia. Porque hoy tenemos mucho líder y poco pastor. Mucho líder y poco siervo. Mucha gente que manda pero no llora por el pueblo, no ora por el pueblo. El pastor no es pastor solo aquí, el pastor cuando ama al rebaño es irse a su casa y orar por ellos y llorar por ellos. Hermanos, yo no pierdo noches de sueño porque la iglesia no crece, yo no pierdo noches de sueño porque la iglesia tiene más o menos miembros, yo pierdo noches de sueño por los miembros de la iglesia. Por sus problemas y sobre todo por su pecado. Normalmente otras cosas no, pero cuando veo en pecado miembros de la iglesia me quita el sueño. Las marcas de un pastor no es cuánto predica aquí, sino cuánto se acuerda de sus ovejas allá, en su casa. Cuánto ora por ellas, cuánto llora por ellas. Es una cosa personal mía, yo tengo un cuaderno que es un historial, parezco medio psicólogo en eso. Tengo un cuaderno donde pone cada nombre del miembro de la iglesia. Cada conversación que he tenido, cuál es el problema, qué cosas se han tratado, cómo está, cuáles son sus pecados, cuáles son sus luchas. Tengo como 2 hojas de cada uno. Y cada día pongo 10 páginas de ese cuaderno en oración y cuando llego al final vuelvo a empezar. Porque es mi trabajo, no solo pastorearles en su presencia, sino también ponerlos ante Dios en mi ausencia. Es mi trabajo acordarme de ellos, cuidarlos, apacentarlos. Mira lo que dice. A las débiles no las habéis fortalecido. Entonces vamos a dar la vuelta y vamos a ver la tarea pastoral con la iglesia. Si les reclama que a las débiles no las han fortalecido, significa que el pastor tiene la obligación de fortalecer al débil. No confundan con mimar al mimado, ¿vale? Fortalecer al débil es una cosa y mimar al mimado es otra. Mi deber es fortalecer, no mimar. A la enferma no habéis curado. La otra tarea pastoral es curar a los que están enfermos. A la perniquebrada no habéis vendado.
A la descarriada no habéis hecho volver, a la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad. No las habéis cuidado, solamente habéis hecho mandar y autoridad sobre ellas. Y han sido dispersadas por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. La falta de pastor trajo que se dispersaran y ¿qué pasó? Se volvieron alimento. ¿Para qué? Para lobos, para coyotes, para leones, para osos. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por todo collado alto. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra, sin haber quien las busque, ni quien pregunte por ellas. Eso era un mal pastor. Eso es lo que provoca un mal pastor. Ovejas dispersas, ovejas despreparadas, ovejas enfermas, ovejas que están perniquebradas. Y ellos no sienten ningún dolor al ver que se pierden, porque solo ejercen sobre ellos autoridad, severidad, dureza. Pero por otro lado, ahora tengamos el ejemplo de un buen pastor. Y cuando yo pienso en un buen pastor, sí, en la próxima clase hablaremos de Jesús, pero cuando pienso en un buen pastor, yo quiero mirar a Pablo. Pablo para mí era un buen pastor. Y quiero leer un texto un poco amplio, pero que analizaremos un poco. Hechos capítulo 20. Versículos 17 al versículo 35. Y desde Mileto mandó mensajes a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. Primera característica de un pastor: sirviendo al Señor con toda humildad. Segunda característica de un pastor: sirviendo al Señor con lágrimas. Pablo servía con humildad y servía con lágrimas. Las lágrimas solo son fruto del amor, del dolor, de la preocupación. Y sirviendo al Señor con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos, como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora he aquí yo, atado en espíritu. ¡Wow! Atado. A Pablo lo había atado algún pentecostal. Estaba atado en espíritu. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad. ¡Qué bueno! Pablo era menos creyente que los pentecostales. Los pentecostales revelan al Espíritu lo que les va a pasar. Y Pablo dice que va sin saber lo que le espera. Pero Pablo sabe una cosa: yo no sé lo que le espera, pero sé que el Espíritu va conmigo. Hoy te dicen lo que te va a pasar. No, vas a ir a esa ciudad, va a aparecer una rubia, tendrás un hijo. Pablo iba y no sabía. Solo sabía una cosa: el Espíritu va a dar testimonio. Yo voy con Dios. Más importante de lo que de quién te espera allí es quién va contigo. Hoy estamos muy preocupados de lo que nos espera allá. Deberíamos estar preocupados de si Dios va con nosotros. A Moisés no le preocupaba la tierra prometida. Moisés, te voy a dar la tierra, pero yo no voy contigo y con el pueblo. Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos vamos de aquí. No importa dónde vamos, importa quién va conmigo. Mira qué más sigue diciendo Pablo. Salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Hay una cosa que sí sabía Pablo: no sé lo que me espera, no sé quién habrá, no sé qué va a pasar, pero hay algo que tengo claro: me esperan cadenas y aflicciones. Se parece mucho a las revelaciones de hoy, ¿eh? Todo cosa buena. Pablo, ¿sabes lo que te depara Dios? ¿Qué? Cadenas y aflicciones. Y él iba, ¿eh? Mira la valentía de Pablo. Le dicen que le esperan cadenas y aflicciones y aún así dice que va. Que va. Hoy la gente te dice: no vayas. Parece que lo malo no es de Dios. Pablo sabía una cosa: son cadenas y aflicciones, pero son fruto de predicar el Evangelio. No eran castigos, eran consecuencias de ser fiel al Señor.
Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Un buen creyente y un buen líder o un buen pastor no estima su vida. Su vida ya no vale. Su vida ya no es lo primero. Su futuro ya no es lo primero. Su bienestar ya no es lo primero. Lo primero para él es Dios y el pueblo. Dios y las personas. Dios y el Evangelio. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Qué triste, ¿no? Imagínate un día un pastor al que amas se acerca y te dice: hermanos, ya no me vais a ver más. Triste. Tiene que ser doloroso. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Pablo tenía una cosa tranquila: no me vais a ver más, pero yo quiero que sepáis algo. Si mañana os vais al infierno, no es mi culpa, porque yo os prediqué toda la palabra de Dios. Eso es algo que a mí a veces las personas me dicen: ¿por qué tanta dureza al predicar? ¿Por qué tanto? Porque yo mañana no quiero que la sangre de nadie esté en mis manos. Yo quiero que mañana pueda predicar y decir: mira, lo que pase eternamente con vosotros, entre vosotros y Dios queda. Yo prediqué toda la palabra. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todos mostré así que trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a ver algunas características en este texto del ministerio de Pablo. Versículo 19 y versículo 31. Mire lo que dice el versículo 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas. Versículo 31. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. El ministerio consejero, pastoral de Pablo estaba bañado de lágrimas, de noche y de día. Amonestaba con lágrimas. ¿Por qué? Porque el buen consejero empatiza con las personas. El buen consejero sufre por las personas. El buen consejero no está haciendo un trabajo por el que le pagan. Está haciendo una obra por amor, un servicio por amor. Sufre con la gente a la que aconseja. Llora por la gente a la que le aconseja. ¿Qué peculiaridades tiene el ministerio de consejería? ¿Qué cosas hace un buen consejero? Versículos 20, 27 y de nuevo versículo 31. No rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil. La primera cosa que hace el consejero es enseñar cosas que son útiles. Un consejero bíblico no enseña tonterías, no pierde el tiempo, no usa palabras que no edifican. Pablo dice: no rehusé enseñaros cosa que fuera útil. Siguiente versículo, versículo 27. Pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. El buen consejero no da sus palabras, da el propósito de Dios, da la palabra de Dios, da el consejo de Dios. Y versículo 31, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar. El buen consejero amonesta, que es la parte que al aconsejado no le gusta. El consejo le gusta, las lágrimas le gusta, la palabra de Dios le gusta, pero cuando esa palabra es amonestativa, no le gusta. Y el buen consejero amonesta. Pero mira cómo lo hace Pablo: amonesta con lágrimas.
Es decir, no amonesta con placer en la riña, no amonesta con placer en el castigo, no amonesta sintiendo placer en la corrección, amonesta sufriendo por lo que está haciendo, por esa amonestación, porque sufre por la condición de esa persona. Sufre, riñe pero con lágrimas, riñe pero sufre. Entonces, ¿qué podemos ver? El mismo Dios que mandaba a Pablo a predicar, también mandaba a Pablo a aconsejar. El ministerio y el liderazgo de la iglesia no solo está para enseñar y predicar, sino también para aconsejar al pueblo de Dios. No dedicar tiempo a la consejería hace del ministerio pastoral un ministerio incompleto. Recuerden que estamos hablando, ahora luego hablaremos de la iglesia en general, pero estamos hablando ahora de los líderes. Un pastor que no practica la consejería bíblica muestra un ministerio incompleto. Es decir, un pastor que es solo pastor en el púlpito muestra un ministerio inacabado. El ministerio pastoral completo sale del púlpito. Y mucha gente aquí ya sabe que hemos estado en sus casas, que hemos hablado en cafeterías, que hemos hablado en el despacho, que hemos hablado en esas sillas sentado, porque el ministerio pastoral no es solo púlpito, también es consejería. Y hay muchos pastores que solo van a los cultos, pero no pasan tiempo con las ovejas. Charles Spurgeon dijo que todo pastor debe tener olor a oveja, debe oler a oveja, que la prueba de que uno es pastor es que huele a oveja, porque pasa tiempo con ellas. Tercer punto, la consejería bíblica es de suma importancia. Sin embargo, no puede ocupar tanto tiempo que nos lleve a descuidar otras áreas como el estudio de la palabra, nuestros tiempos devocionales, nuestro tiempo familiar o nuestro tiempo personal. Un pastor que predica, aconseja y eso hace que no tenga tiempo para estar con su familia, está cometiendo un peligro. Está siendo negligente. Un pastor que predica, pasa tiempo aconsejando, pero no tiene tiempo para su propio devocional con Dios, está cometiendo una negligencia. Y un pastor que predica, aconseja y no tiene tiempo para su descanso, está cometiendo una negligencia, porque tarde o temprano su cuerpo se va a resentir y eso va a afectar al rendimiento del ministerio y va a afectar a la iglesia. Hay una cosa que la iglesia tiene que tener claro: no pagamos un obrero para que esté todo el día metido en la iglesia. Pagamos un obrero para que tenga 8 horas para la iglesia, pero también tenga tiempo para su familia y para él. Hay gente que si supiera que el pastor está todo el día en la iglesia y no tiene tiempo ni para hacer deporte, ni para pasear un día con su familia, ni para salir a cenar un día con su esposa, estaría contento y diría: no, es su responsabilidad, le pagamos para estar todo el día en la iglesia. Eso es un error. Es como decir que tú eres paleta y tu jefe te ha contratado para estar todo el día en la obra. O decir que tú eres camarero y tu jefe te ha contratado y ahora tienes que estar todo el día en el restaurante. No. El ministerio pastoral, número 1, no son 8 horas, suele ser más. Número 2, no tiene tantos días libres como otros trabajos que suelen tener 2 días libres a la semana. El ministerio pastoral normalmente tiene libre el lunes. Cuando yo hablo con los pastores, el día que casi siempre tenemos en común libre es el lunes. Menos yo que vengo por las mañanas o quedo con gente. Porque el sábado uno dirá: no, el sábado es el día libre, ¿no? El sábado, el día antes del sermón. ¿Crees que el pastor va a dormir el sábado sabiendo que el domingo tiene que predicar, tiene que prepararse espiritualmente, tiene que releer sus notas, asimilar el sermón? Sábado se trabaja. El domingo es el día más trabajoso, porque el domingo se enseña, se predica, luego hay visita, luego se queda. El lunes realmente es el día que el pastor dice: mira, hoy es el día que descanso. Todo el mundo empieza a trabajar, la gente hoy trabaja, y hoy es el día para mí, mi compra, la familia, pasear. ¿Por qué? Porque el martes vuelta a estudio bíblico, vuelta a trabajo. Pero un pastor necesita saber distribuir el tiempo para que también pueda cuidar de su mujer, de sus hijos y sobre todo para tener tiempo para que él descanse. Un pastor también tiene que leer un libro, a veces que no sea la Biblia, para distraerse con un cuento, con una historia, salir a la montaña a dar un paseo, tomarse una Coca-Cola en una terraza tranquilo, viendo solamente el mar, sin que nadie esté ahí. Pastor, vamos a quedar a tomar una Coca-Cola. ¿Es tiempo libre o es consejería? No, pastor, yo le invito a tomar una Coca-Cola y al final acaba uno trabajando. No, pastor, realmente le he traído porque tengo que comentarle que no me siento bien. Ya decía yo que mi día libre no iba a ser tan libre hoy. Eso está mal. Uno cuando ama a la persona también quiere que la persona esté bien cuidada,
que tenga tiempo para Él, porque al final entonces va a perjudicarnos. Mira lo que le pasó a Moisés por estar todo el día consejo. ¿Qué le dijo Jetro? Moisés, vas a petar, no vas a acabar bien, delega trabajo. Y al final tuvo que repartir tareas porque no convenía que él cargara con todo el peso cada día, todos los días de la semana. ¿Qué más cosas? Una consejería bíblica regular en la iglesia hace que los pequeños problemas no se vayan haciendo grandes, provocando que mañana se vuelvan graves problemas que lleven más tiempo enfrentar y solucionar. Practicar consejería bíblica hace que cuando alguien ya está triste vas, y eso no hace que si tenía rencor o algún problema crezca y se haga cada vez mayor dentro de la iglesia. La consejería bíblica hace que el pastor pueda tratar pequeños problemas antes de que se vuelvan grandes problemas. La consejería bíblica es un instrumento muy útil y vinculado al discipulado e incluso a la capacitación de siervos o líderes. El discipulado es el mejor lugar donde el pastor practica la consejería bíblica, porque es el lugar donde estamos enseñando también vida cristiana y hablamos del evangelio. Y entonces practicamos mucha consejería en el tiempo de discipulado con las personas. El pastor debe intentar envolver a los aconsejados en la parte activa del ministerio para ver los consejos ofrecidos puestos por obra siempre que sea posible. El pastor debe intentar que los aconsejados muestren que los consejos funcionan. Y por último, es bueno tener terceras personas en la sala cuando se trata de consejería sobre personas del sexo opuesto. Y nadie mejor que la propia esposa del pastor, ya que en muchas ocasiones los que buscan consejería pueden encontrarse emocionalmente débiles y eso puede dar pie a confusiones y malentendidos innecesarios e imprudentes. Capacitar mujeres para aconsejar a otras mujeres es algo muy eficiente dentro del cuerpo de Cristo. Imagínate que llega una mujer que se siente abandonada, que se siente despreciada, desatendida, fea, mal, con baja autoestima, y llega al despacho y durante varias sesiones de consejería el pastor le empieza a decir: eres valiosa, eres amada, eres especial. No es la primera vez que esa mujer acaba despreciando a su marido y llamando al pastor que la hizo sentir bien. Y eso puede generar problemas. Por eso cada vez que tratamos consejería con personas del sexo opuesto, es extremadamente prudente que una tercera persona esté en la sala y, a ser posible, nuestra esposa, para que no genere nunca confusión. Y es más, es muy importante que los líderes y los pastores capaciten a mujeres para ayudar como buenas consejeras a otras mujeres, a las más jóvenes, porque muchas veces los temas involucran sexualidad, cosas íntimas y personales, que una se siente un poco violenta al compartirlas con un hombre, pero puede sentirse cómoda compartiéndolas con otra mujer. Pero necesitamos mujeres maduras, mujeres prudentes y mujeres sabias. ¿Conocen eso de que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye? Pues eso aplica también a la iglesia. La hermana sabia edifica la iglesia, pero la necia con sus manos la destruye. Hay hermanas que cuando intentan aconsejar, hacen más mal que bien, porque no son ni siquiera ejemplo, que luego veremos que es la principal característica del buen consejero: dar testimonio con su vida de que sabe de lo que habla. No podemos aconsejar si no tenemos un testimonio para respaldar. Una mujer que no está casada no puede hablar de matrimonio a otra mujer. Una mujer que no tiene un testimonio de ser una mujer humilde no puede hablar de humildad. Una mujer que no tiene testimonio de ser una buena madre o esposa no puede hablar de eso. Nuestro testimonio es lo que más respaldará nuestros consejos. No nuestra palabrería, sino lo que la gente ve en mi vida. Sin embargo, nosotros tenemos que ver otra cosa importante. La consejería no solo hace parte de la vida del liderazgo de la iglesia, del ministerio pastoral, sino de toda la iglesia. Es un trabajo dado a todos los creyentes. Vamos a ver, por ejemplo, Mateo 28, del 18 al 20. Todos conocemos la gran comisión. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo. Jesús da la comisión a todos los creyentes de ir y predicar y hacer discípulos. El discipulado, como hemos dicho, es el principal camino en la consejería bíblica, donde predicamos el Evangelio y enseñamos a las personas todo lo que Dios demanda de ellas como nuevos creyentes. Entonces somos consejeros. Es cuando encaminamos a las personas a adaptar su hogar al patrón de Dios, adaptar su matrimonio al patrón de Dios, adaptar su vida al patrón de Dios, y estamos siendo consejeros. Y es un trabajo que ha dado a todos los creyentes. Toda la iglesia claramente aquí tiene que jugar un papel en la consejería. Otro texto, Romanos capítulo 15 y versículo 14. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, y sois capaces también de amonestaros los unos a los otros. ¿Qué dos palabras destacamos aquí? Estáis llenos de bondad y estáis llenos de conocimiento, y entonces sois capaces de amonestaros los unos a los otros. ¿Qué da a entender también Pablo? Si no hay bondad y no hay conocimiento, no os debéis amonestar unos a otros. Porque si no hay bondad y no hay conocimiento, esa amonestación solo va a ser crítica, solo va a ser acusación. Pero ¿por qué Pablo dice amonestaos los unos a los otros? Porque Pablo dice, doy por hecho que estáis llenos de bondad y de conocimiento. Pablo está diciendo que la amonestación en la iglesia entre vosotros es real y tiene que darse, pero tiene que darse primero porque hay bondad, porque lo hacéis con buena intención, porque lo hacéis con amor, y segundo, lo hacéis con conocimiento. Todos os tenéis que amonestar unos a otros, pero en amor y conocimiento. Si lo que te motiva a amonestar es la rabia de decir, tú me corregiste el otro día, yo te corrijo hoy, mejor quédate callado. Si no hay bondad en vosotros, cuando os amonesten, vas a ser esa persona que vais a contestar de esta manera. ¿Quién eres tú para criticarme? ¿Has mirado tú tu vida? ¿Acaso tú te has analizado a ti mismo? Cuando una persona es soberbia, no hay humildad. Cuando solo hay orgullo y arrogancia, esa persona siempre va a contestar. Porque va a levantar el escudo de la arrogancia, el escudo de la soberbia, y no va a dejar que nadie le ayude. Pero ¿por qué Pablo le dice a la iglesia, amonestaos los unos a los otros? Podéis hacerlo. Porque Pablo dice, porque estoy seguro de que estáis llenos de bondad y de conocimiento. Si cuando vas a corregir a alguien no lo haces por amor, no lo hagas. Y si cuando vas a corregir a alguien no lo haces con palabra de Dios, no lo hagas. Pero tenemos que corregir con palabra, es decir, con conocimiento, y corregir con bondad, con amor. Si no, como digo, van a ser críticas y acusaciones, pero no va a ser una amonestación bíblica. No va a ser bíblica. Vamos a ver otro texto parecido. Gálatas capítulo 6, versículo 1 al versículo 3. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad las cargas unos de otros y cumplid así la ley de Cristo, porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Analicemos esto, porque Pablo también está animando a la iglesia a practicar consejería. Cuando tú vas a un hermano que ha fallado y tú te sientas con él y le dices, hermano, no hagas esto, Dios dice esto, la palabra dice esto, eso es consejería bíblica. Y es trabajo de toda la iglesia. Pero de golpe Pablo vuelve a dar unos requisitos. Número 1, ¿quién debe aconsejar? Mira lo que dice Pablo, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. No todos, Debe aconsejar la gente espiritual. Debe aconsejar la gente madura en la fe. Y si tú eres de aquellos que dicen, yo no me creo capacitado para hacerlo, no lo hagas, mejor no arriesgarse. Porque Pablo dice, vosotros que sois espirituales. ¿Te imaginas tu hijo de 10 años dándole consejos sobre matrimonio a una mujer? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque no es maduro, porque no sabe. De la misma manera, a veces en la iglesia hay gente que da consejos y no es espiritual y no es maduro.
gente que no conoce apenas al Señor, gente que apenas ha sido transformada por Dios, gente que ve la fe claramente por sus frutos, se sienta a ayudar a otras personas. Pastor, el otro día fui a visitar a fulano y le dije esto, aquello, y le ayudé porque estaba deprimido, y me da más miedo que haya ido que no. Porque luego tengo un problema con esa persona y ¿saben qué me dice? Es que fulano me dijo esto. Ahora no solamente tengo que arreglar el problema de esa persona, sino arreglar el mal consejo que le han dado. No, es que fulana me dijo que yo tenía que imponerme a mi marido y decirle, pues si no te gusta te vas de casa porque primero es la iglesia. ¿Quién? Opa. Sí, porque me dijo que si le demostraba que Dios era lo primero con autoridad, él acabaría viniendo al Señor. ¿Cómo? ¿En base a qué palabra? No, porque a mí me dijo que ella se lo dijo a su marido, le dijo, mira, yo quiero a Dios antes que a ti, o vienes o te vas. Y él vino. Te contó una experiencia y ese ha sido su consejo. No ha tenido conocimiento. ¿Por qué, pastor? ¿Cuál es el consejo con conocimiento? Bueno, vamos a la palabra. La palabra dice que si alguna está casada con un incrédulo, que se comporte de manera santa y ya sea, si Dios quiere que por su comportamiento él acabe viniendo al Señor. Que se comporte prudente, sabia, sumisa. Y con ese buen comportamiento, si Dios quiere, ¿y por qué si Dios quiere? Porque está cometiendo yugo desigual, Dios no tiene ninguna obligación. Si Dios quiere, por su buen comportamiento, él vaya. Eso es un consejo bíblico. No sea autoritaria si Dios te manda a ser sumisa. Es lo que hace, por eso Pablo dice, vosotros que sois espirituales, no podéis ir dando consejos a todo el mundo, por favor. A veces sí es mejor decir, ves a preguntar al pastor. Yo he tenido problemas incluso esta semana con personas que he tenido que decir, deja de aconsejar, porque no estás ni capacitado ni eres maduro suficiente para dar consejos. Necesitas ser aconsejado y estás dando consejos a otro. Por eso Pablo dice, vosotros que sois espirituales. Segunda cosa que Pablo dice, ¿qué significa aconsejar? En el mismo versículo 1 lo dice, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Primera cosa, ¿qué significa aconsejar? Intentar restaurar a una persona. Cuando nosotros aconsejamos, buscamos restaurar a alguien, buscamos el bien de una persona. Segunda cosa que dice el mismo versículo. Tercera cosa, ¿cómo es la actitud del consejero? Con mansedumbre. El consejo siempre tiene que darse con mansedumbre. Nunca de manera impositiva. Nunca de manera autoritativa. Nunca de manera exigente. Haz esto y punto. No, es mansedumbre. Dar a entender, ayudar a comprender la situación, llevar a la persona a entender las cosas. Si te das cuenta, Jesús no solía imponer las cosas, trabajaba con las preguntas. ¿Quién dicen que soy? Jesús, hay que dar impuestos, hay que pagar impuestos, tráeme una moneda. ¿Quién sale en la foto? No, sale al César, pues dale a César lo que es de César, dale a Dios lo que es de Dios. Señor, ¿el bautizo de Juan es bíblico? Él iba preguntando. Él era extremadamente sabio. Él no daba solo respuestas, él acompañaba a las personas a entender las cosas. Y lo hacía siempre con un espíritu de mansedumbre. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Y siguiente cosa que sale en el mismo versículo, hemos dicho que lo tiene que hacer la gente madura, vosotros que sois espirituales. Hemos dicho que aconsejar tiene que buscar la restauración, dice restaurarles en el espíritu. Hemos dicho que tiene que hacerse con mansedumbre. Y después que dice con humildad, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tiene que ser gente madura, que lo haga con mansedumbre, que lo haga buscando restaurar y que lo haga humildemente reconociendo que primero tiene que mirarse a sí mismo. Porque me gusta lo que sigue diciendo en el 3. Mira el versículo 3. Porque si alguno se cree que es algo, se engaña a sí mismo. Y mira que pone Pablo entre comillas. Si alguno se cree que es algo, coma, no siendo nada, coma, se engaña a sí mismo. Primero Pablo acaba de decir que nadie es nada aquí. Nadie es nada. ¿Por qué? Pablo lo relaciona con la actitud humilde de examinarse a uno primero.
Porque Pablo dice, cuando vayas a corregir, a amonestar, a restaurar a una persona, recuerda que tú no eres mejor que esa persona. El mismo Pablo también dice que cada uno considera a su hermano como superior a sí mismo. Y la mala actitud que veo yo en la iglesia hoy en día, en el cuerpo de Cristo, es gente que va a corregir creyendo que es mejor que la persona que ha pecado. Te corrijo porque soy más santo. Te corrijo porque soy más maduro. Te corrijo porque yo camino mejor con el Señor. Recordad estas palabras y grabadlas en vuestro corazón. Cuando vayáis a amonestar a alguien, recordad que no sois nada. Que no es un santo ayudando a un pecador, que es un pecador ayudando a un pecador. No pienses nunca que es un hijo de Dios con un hijo del diablo. No, es un hijo de Dios ayudando a un hijo de Dios. Un pecador ayudando a un pecador. Y si tú estás de pie, examínate cada día, porque la Biblia dice, el que está de pie, cuídese que no caiga. No es el primero que anda criticando a los adúlteros y al año siguiente adultera. No es el primero que anda criticando a los pastores que brillan y son soberbios y al año que viene se hace un poquito conocido y cae en soberbia. Cuidado, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Porque una de las cosas que he visto en mi ministerio pastoral es que una de las maneras como Dios más trabaja con nuestro carácter es hacernos caer muchas veces y permitirnos caer en cosas que criticamos de otros. Cosas que tú dices, mira fulana, cómo vive su noviazgo, y mañana lo vives igual o peor. Cuidado. Espíritu de mansedumbre, mirándose a sí mismo, siempre buscando restaurar. Solamente gente madura y sobre todo recordando que no sois nada. No sois nada ni nadie para intentar creer que sois mejores que otras personas. Eso lo veo mucho en la actitud de algunos cuando intentáis convencer a otros de otras denominaciones que están perdidos y que están mal. Como si fuerais los listos que tenéis la verdad y ellos los tontos que están engañados. Déjame recordarte algo, tan listo no eras cuando también estuviste 3 años allí. Tan listo no eras. Da gracias a Dios que te abrió los ojos, pero sé humilde para tratar con los que todavía no tienen los ojos abiertos ante algunas cosas. Porque tan listos no seríamos si estuvimos 3 años allí, dando amén, gloria a Dios, y pagando también nuestras primicias y cosas. Si también nos engañaron, no salimos de esas iglesias porque éramos listos, salimos de esas iglesias por la gracia de Dios, que abrió nuestro entendimiento. Yo nunca miro a esa gente como que yo fui listo y yo conocí la verdad, no. Los mismos textos que yo leía y no veía, Dios me abrió los ojos un día. Así que si estamos caminando en la verdad y otros en la mentira, no es porque somos mejores, seguimos sin ser nada, es por la pura gracia y misericordia de nuestro Señor. Así que lo que hay que hacer es con humildad, mansedumbre y recordando que no soy mejor, intentar pidiendo la gracia de Dios que otros también conozcan la verdad. El versículo 2 también dice algo importante. Llevad los unos las cargas de los otros. El buen consejero empatiza con la persona. El buen consejero asimila su dolor, asimila su problema, se siente cercano a esa persona e intenta llevar el problema con él. El buen consejero no es, mira, eso es fruto del pecado, ahora apáñate con Dios. No, el buen consejero es ese pecado. Necesita que tú busques a Dios, que te arrepientas, ser restaurado y yo te voy a acompañar en el proceso. El buen consejero no te apunta el problema y se va. El buen consejero te dice, ese es el problema y yo te acompañaré hasta la solución. Lleva las cargas unos de los otros. Y recordamos, no está hablando del pastor ahora, está hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Quién debe aconsejar? Primeramente sí, los pastores, los líderes, pero toda la iglesia participa en la amonestación, en la corrección, en la restauración. A mí me encanta cuando algún hermano me dice, pastor, fui a visitar a fulano que hace 1 mes que no viene, fui a visitar a fulano que hace 3 meses que no viene. Si son maduros en la fe y lo hacen con buena intención y con conocimiento, yo me alegro, porque ese es el trabajo de la iglesia. Cuando la gente dice, el pastor no visita mucho, ¿por qué no visitáis vosotros? El trabajo de la iglesia es cuidarse los unos a los otros, atenderse los unos a los otros, amonestarse los unos a los otros, orar los unos por los otros, amar los unos a los otros, con toda humildad. Quiero leer otros textos antes de terminar con esta aula para seguir viendo cosas. Hebreos 13:1
la fuente de toda consejería dentro de la iglesia. Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Debemos recordar, número 1, la consejería es un trabajo mutuo. Normalmente no llega uno que sabe mucho a otro que no sabe nada. La consejería suele ser un trabajo mutuo en el que dos personas se aconsejan unos a otros. No es la primera vez que vas a tomar café con alguien para aconsejarle y acaba también dándote algún consejo. ¿Por qué? Porque todos aconsejamos, pero también todos necesitamos consejería. No es que hay consejeros y aconsejados, es que todos somos consejeros y también todos necesitamos ser aconsejados. También los pastores, también los líderes. Por eso los pastores muchas veces quedan con otros pastores, con otra gente también madura en la fe para recibir consejo, recibir corrección, incluso amonestación. Todas las personas requieren de consejería en muchos momentos a lo largo de su vida. Otra cosa importante, la iglesia no es una entidad que aconseja un día, vivimos practicando la consejería. La consejería es necesaria en muchos momentos de la vida. Tanto en momentos en la iglesia, como en temas familiares, como en temas de matrimonio, como en temas de trabajo. Hace poco alguien, pastor, tengo esta oferta de trabajo, ¿qué hago? Pastor, tengo este problema familiar, ¿qué hago? Pastor, me han ofrecido este piso, ¿qué hago? Pastor, me han ofrecido trasladarme a ese sitio, ¿qué hago? Muchos buscamos consejo en cosas normales de la vida, pero buscamos consejo de gente sabia, espiritual, como ha dicho Pablo. Y que nos orienten con la palabra y nos intenten un poco, no decidir por nosotros, pero abrirnos un poco los ojos para tomar mañana una decisión sabia y prudente. La consejería es algo que se practica todos los días. Prácticamente cada culto de la iglesia, al bajarme de este lugar, alguien me para preguntarme algo. Vosotros lo sabéis, que muchas veces no os podéis despedir de los pastores cuando acaba el culto. Porque desaparecen, alguien los ha cogido por un problema o por otro. No porque busquen solución a los problemas en los pastores, pero buscan consejería, buscan orientación. Es lo que hace que la iglesia sea unida y haya unidad entre nosotros y esté cohesionada. Que nos conocemos, tenemos confianza y eso hace la consejería más fácil. ¿Por qué? Porque al conocernos, el aconsejado y el consejero tienen un vínculo de amor que hace la consejería mucho más práctica. Yo puedo ir a la persona un mes después y decir, oye, ¿cómo vas con ese tema? ¿Cómo vas con ese tema? Y la consejería no es algo momentáneo de una sesión, es algo del día a día. Porque normalmente la consejería no se acaba en un día. Son procesos de cura, de restauración, de mejora espiritual, de lucha contra el pecado. Son procesos. No es una sesión, está listo, problema, solución, resuelto, siguiente. No es así. Es problema, esta es la solución, siguiente sesión, ¿cómo va el problema? ¿Cómo va la solución? Siguiente sesión, ¿cómo va el problema? A veces parece que se da un paso atrás, a veces que se da un paso adelante, a veces se resuelve en una semana, a veces en un mes, a veces en años. La consejería es un trabajo constante que toda la iglesia debe hacer. El motivo principal por el que la iglesia necesita consejería constante es porque seguimos siendo pecadores frágiles, con tendencia a caer y a equivocarnos. La realidad principal por la cual necesitamos consejería es porque seguimos siendo pecadores. En el reino eterno no habrá consejería. No creo que llegue yo delante de Dios en la eternidad y le diga, Padre, ¿qué hago con mi mujer? Me estoy peleando con él. No habrán esas cosas. En el reino eterno no le diré, Señor, he caído en pornografía. En el reino eterno no le diré, Señor, siento odio en mi corazón. No, tendremos un cuerpo glorificado. Ya no habrá más odio, no habrá más pecado. No necesitaremos consejería, pero mientras estemos en la tierra sí la necesitamos. Todos nosotros, porque seguimos siendo frágiles, porque seguimos cayendo, porque seguimos tropezando, porque nos seguimos equivocando. La consejería no envuelve solamente consejos en palabras. La consejería bíblica envuelve cuidado, exhortación y muchas veces prevención frente al pecado. La consejería bíblica no busca siempre solucionar el problema de un pecado que se ha cometido, sino que muchas veces busca prevenir que no se llegue a cometer un pecado. La consejería bíblica es muy amplia. Quiero que entendamos una cosa.
La consejería bíblica va muy ligada a los dones que tenemos. No todos aconsejamos de la misma manera. Por eso hay mucha gente que es muy buscada para recibir consejos, porque son gente que Dios les ha dado una capacidad quizá mayor, una sabiduría mayor o un conocimiento mayor, y conducen de una manera más sabia y prudente a las personas. Es decir, la consejería va muy ligada a los dones que Dios nos ha dado. Miren, Romanos 12, 7 y 8 demuestra que los dones nos identifican para unas cosas o para otras. Mira lo que dice: si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, o el que da con libertad, o el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. ¿Ves que hay gente que dice el que enseña con enseñanza, el que exhorta con exhortación? Hay gente que tiene una capacidad dada por Dios, un don dado por Dios, dado para unas cosas más que para otras. Y eso es importante, eso es importante. Normalmente cuando requerís un consejo y queréis algo manso, vais a Marquitos. Cuando hay pecado, ya soy yo el que aparece. El que corrige para corregir, el que bate para bater, el que da para dar, y el que anima para animar. ¿Hoy qué necesito? Una palmadita. Marcos, ¿podemos quedar? Aunque últimamente Marcos, con toda su dulzura, también está corrigiendo mucho. Y me gusta verlo. Pero la verdad es que cada uno tiene un don dado por Dios y nos llama para un lado o para otro. A veces tenéis a lo mejor una lucha matrimonial y consultáis a Eclesia. Y yo sé que mi esposa hace un gran trabajo y aconseja muy bien a las mujeres de cómo comportarse, de cómo tratar a sus maridos. Amo que se esté preparando cada día más. Pero a lo mejor cuando es un problema serio, espiritual, una lucha con la pornografía, no vais a Eclesia, vais a mí. Y yo conduzco, incluso con corrección, pero también con esfuerzo y con compañerismo, a esa lucha con el pecado. Porque sabemos que hay gente capacitada más para unas cosas y para otras. A lo mejor necesitáis una enseñanza y buscáis más a otro pastor, porque está más preparado, porque Dios ha dado dones. Pero quiero que leamos para recordar que depende mucho también del amor, la consejería. Y esto lo vemos muy claro en 1 Corintios 13, del 1 al 3. Si yo hablara lenguas angélicas y humanas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. De nada me aprovecha. Entonces, lo que tenemos que tener claro es lo siguiente. La consejería es principalmente trabajo de los líderes, de los pastores, porque el buen pastor no hace solamente que ejercer autoridad y dominio sobre la congregación, sino que la cuida, la pastorea, la sana, la restaura, la acompaña, la aconseja, pero también sobre la iglesia. La Biblia entera está llena de textos que hablan de corregíos, exhortaos, confesaos, orad los unos por los otros. Nosotros vemos incluso a Jesús hablando de la disciplina de la iglesia en Mateo y diciendo que si alguno ve un hermano que peca, que vaya y hable con él, y que si no le hace caso, que vaya con un hermano y hable con él. Es decir, en el tema del pecado y la restauración del pecador, Jesús involucra a la iglesia. Hoy en día todo al pastor, y no es correcto, no es bíblico. Lo bíblico es que la iglesia participe. Y como hemos dicho, el amor es la clave. Pablo ha dicho que lo hagamos con un espíritu de mansedumbre, buscando restaurar, no lastimar. No, fulano, es que eres así, espabilate en la vida. No se hace así. No se hace así. Es con mansedumbre, buscando restaurar. Y cuando vayamos a corregir a alguien, ojo, que Pablo nos baja los humos y nos dice, recordando que no sois nada. Que no sois nada. Entonces, toda la iglesia tiene que participar en la consejería. Toda la iglesia tiene que participar en el trabajo de aconsejar y restaurar a los hermanos. Pero yo quiero terminar en esta aula con un texto, porque hemos dicho que los pastores son los principales consejeros de la iglesia. Así que quiero recordar cómo es un pastor, los requisitos que Pablo da de un pastor, porque hemos hablado de que no debe ser autoritativo ni severo, sino que debe cuidar a la grey,
amar a la grey, pastorear al rebaño, pero Pablo da unos requisitos y quiero recordarlos y están en 1 de Timoteo 3, del 1 al 13. También habla de los diáconos, pero vamos a leer principalmente lo de los pastores. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Pero un obispo debe ser, para todos aquellos que dicen, siento el llamado. Bueno, si sientes el llamado, tendrás también las cualidades bíblicas. Nadie puede sentir el llamado y ser pastor si no cumple los requisitos que Pablo da, inspirado por Dios. Primera cosa, irreprochable. ¿Qué significa? Irreprochable significa que nadie te pueda echar en cara algo. Significa que nadie pueda apuntar con el dedo y decir, ¿cómo vas a ser pastor? Mira tu vida. ¿Por qué? Porque el pastor va a ser el principal consejero de la iglesia. Y una de las cualidades principales del consejero es respaldar con su vida el consejo, como hemos dicho. El pastor tiene que dar consejos sobre familia y la gente mirar a su familia y verla ordenada. El pastor tiene que dar consejos sobre matrimonio y la gente mirar a su esposa y su matrimonio y verlo ordenado. El pastor tiene que dar consejos sobre vida espiritual, sobre lucha contra el pecado y la gente mirar su vida y ver que es un hombre que está luchando contra el pecado y creciendo en santidad. La principal característica del consejero es su buen testimonio. ¿Qué más características? Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. ¿Cuántos pastores conozco yo que tienen deudas con compañías telefónicas, que tienen deudas con luz, deudas con el casero? ¿Y cuántos pastores conozco yo que ya han ido hombres a picar a la puerta de creyentes, decir, pues tu pastor me debe dinero, pues tu pastor hace esto, que dice que tengan buena reputación de los de fuera? Tú no solamente tienes que ir a hablar con mi esposa y mi esposa darte buen testimonio de mí. Tienes que hablar con mis padres que no son creyentes y darte buen testimonio de su hijo. Tienes que hablar con mi jefe si yo tengo un trabajo y mi jefe dar buen testimonio de su empleado. Tienes que hablar con mis vecinos y mis vecinos dar buen testimonio de mí, para no caer en descrédito. ¿Por qué? Porque el mal testimonio de un líder religioso provoca que la gente no crea en el Dios al que representa. ¿Cuánta gente ha dicho, yo no creo en Dios porque no creo en la iglesia? Yo no creo en Dios porque un montón de curas violan niños. Yo no creo en Dios porque un montón de pastores roban dinero. Yo no creo en Dios porque se aprovechan de la fe de las personas. ¿Cuánta gente dice, no creo en Dios? Y la frase que continúa es por culpa de alguien que representa a Dios. Y esa es la mayor lucha que yo tengo con la gente. No culpes a Dios de lo que hace el hombre en su nombre. También hay gente que muere en nombre de Dios, se inmola en nombre de Dios, mata en nombre de Dios, y Dios nunca dijo eso, al contrario, Dios dijo que amemos a nuestros enemigos. El problema es ese, que representar mal a Dios hace que la gente odie a Dios por el representante y no por él mismo. Así que la consejería bíblica es una práctica que tiene que ser común en la iglesia, hecha por los pastores de la iglesia, regular en la iglesia, diaria en la iglesia y practicada por toda la iglesia. Así que espero que desde hoy seáis buenos consejeros, pero sobre todo el texto que hemos leído de Gálatas, espirituales, con espíritu de mansedumbre, con humildad, examinándose a uno, buscando restaurar a la persona y recordando que Pablo dice, yo estoy tranquilo sabiendo que os podéis amonestar porque estáis llenos de bondad y de conocimiento. La iglesia debe practicar consejería bíblica, no consejería personal. Hermana, yo creo esto. Hermano, yo pienso aquello. No. Hermano, así dice el Señor. Hermana, así dice el Señor. Amén.